que no tengo ningún problema con el insomnio. Lama Zopa Rinpoche, su voz es como, hay una palabra que no la entiende, pero vamos, como que es una voz muy melodiosa y que tenemos que concentrarnos realmente. Bueno, en las transcripciones un momento dice, ahora el método para cortar con eso. Es decir, que si la gente que está en la pantalla puede encontrar al final de la sesión sobre su vida temprana, dice, si tu cuerpo está así, si tu cuerpo se está quemando, está enseñando que vas hacia el sur, no es auspicioso. Y todo eso son como malos signos. Está pidiendo que lo pongan en la pantalla, esa parte. Yes. You got it. So now the method to stop Entonces dice el método para frenar esos, incluyendo los sueños no auspiciosos. Entonces, ¿cuál es y este es el punto de mi charla, lo que viene luego, que es sobre vacuidad, que era el método para acabar con todo esto. Entonces, establecer la motivación, pensar en el por qué estamos aquí, para eliminar el sufrimiento. Y si lo podemos como recitar los 4 habla de unos versos. Ok, y ella lo tiene. Es de un texto que él tiene de los 4 sellos. Cuando la vida se nos escapa de las manos o se desliza como si fuera arena seca, todas las esperanzas mundanas y miedos, los planes que tenemos, los castillos de arena, una palabra que no entiendo nada. Luego entonces el nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. ¿Qué otra cosa hay que decir? Sandcastles circled by the lapping tide, birth, aging, sickness, death, what more to say? So there you go, translators. Sí, lo tenemos. Prepararos para los traductores que no sé pasar estos versos. Pero bueno, un poco de comentarios ayudará. Yo he nacido en Inglaterra y me encanta en verano ir al mar. Y entonces solíamos jugar con la arena y la arena se te deslizaba por los dedos. Todos hemos jugado con la arena, probablemente. Hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero sin embargo lo podemos recordar como si fuera ayer. Entonces la vida se nos escapa como la arena seca y todas las esperanzas y miedos mundanos. Los planes que tenemos son castillos de arena cerca de la marea. Y entonces, si vamos a construir un castillo de arena cerca de donde está el agua, cuando vienen las olas, recordar un castillo de arena. Estos traductores, sé lo difícil que es el trabajo para los traductores. Entonces, vienen las olas y tú vas a construir un castillo de arena. Entonces, tienes un tiempo límite para construir tu castillo de arena porque vienen las olas. Entonces, cuando vienen las olas, inevitablemente te va a destruir todo lo que has hecho en esta vida. Y ese castillo de arena en el que has puesto como esa banderita es el que cuando llegan las olas gradualmente lo va a destruir y lo único que quedará a lo mejor es ese palito
Si queda separadito, entonces ese es el que gana. Está como diciendo cuando jugaba él con su hermano a los castillos de arena, a ver cuál se destruía más tarde. Entonces, bueno, pues así el nacer, envejecer, enfermar, morir, sucede. ¿Qué otra cosa? En la actualidad, las posibilidades de meditar impermanencia es una responsabilidad individual. Entonces, no solamente a nivel nuestro estamos envejeciendo y enfermando, sino también a nivel de la sociedad. Y también hay una nacer, envejecer y morir. Todo de las civilizaciones. Eso ahora es muy obvio. O sea, que las diferentes civilizaciones aparecen y desaparecen. Y nuestra sociedad también. Y creo que a veces esto es como los tibetanos en esos años cruciales, antes del 59, cuando los chinos invadieron Tíbet, no había nada que podían hacer. Los chinos, el ejército de los chinos invadieron Tíbet. Entonces tenía ese pequeño interludio antes de que se llegara la catástrofe. Pues ahora está sucediendo igual. Está en los cambios climáticos, en la oscilación del cambio. Va a ser algo que no podemos parar. Entonces se vuelve más y más fácil el meditar en estos cambios, porque es lo que está sucediendo. Pero, o sea, de lo que se trata es darnos cuenta de que estamos sufriendo. Lama Zopa Rinpoche decía esa frase, dice, ahora el método para frenar eso. Es decir, tenemos que identificar la causa del sufrimiento. Entonces, en el verso de los 4 sellos, dice, las glorias de este mundo van... ni flores. A ver, las glorias de este mundo vienen... No lo puedo traducir. Me cuesta traducir este verso. Bueno, entonces ahora estamos investigando las causas del sufrimiento. La Madre Tierra es tan generosa porque este mundo está desapareciendo. Está así cambiando desde tiempos sin principios. Es como si fuera un defecto o sea, como que si hubiera un defecto en la propia causa, entonces lógicamente no puede ser algo hermoso. Entonces los defectos de la causa de los que estamos hablando es que este mundo hermoso que nos puede gustar tanto, en realidad es la manifestación de un karma. Y luego tenemos la experiencia individual y la experiencia colectiva, y es un karma contaminado. Que hay que explicar lo que eso significa. Es contaminado por el aferramiento. Y si tus acciones virtuosas no están bien acompañadas por la motivación y la dedicación, entonces pues va a ser como esos castillos de arena que son destruidos por las olas, que fácilmente desaparecen. Y al final la felicidad que experimentamos contemplando todo el proceso, teniendo una perspectiva más grande, más amplia, no va a durar.
El verso creo que dice que algo así: las glorias de este mundo desfiguradas por su defecto casual, como el gusano dentro del brote, lo que es arrojado por el karma de la aflicción surgida trae sufrimiento asegurado, no es un bien duradero. Entonces, en palabras de Lama Zopa, tenemos que reconocer el sueño como sueño. Tenemos que reconocer la alucinación como la alucinación. Esto está un poquito más abajo en las transcripciones. El problema es eso, que no vemos correctamente la realidad. Estamos confundidos. Intentamos hacer buenas acciones, pero nunca producimos los buenos efectos que sean satisfactorios y duraderos, que duren mucho tiempo. Hablamos del karma. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva? El karma puede ser empujado o bien por acciones negativas o por virtuosas, pero ¿qué es lo que nos empuja a hacer esas acciones? Bueno, pues los motivos pueden ser varios. Y si intentamos hacer buenas acciones, necesariamente no vamos a pensar que querer ayudar a los demás es una aflicción. Son estados virtuosos de mente, por supuesto, pero en la raíz está el aferramiento al ego, un aferramiento equivocado respecto a nuestra existencia. Y esa es la aflicción que acompaña incluso las acciones virtuosas y que nos lanza al samsara. Entonces todo es un poco confuso. ¿Cómo describirlo? Entonces la raíz, la ignorancia es el aferramiento al ego, la ignorancia que se aferra al ego. Entonces intento describir esa ignorancia. Y quizás podemos ir de nuevo a los versos, a la página 2. Vamos a ver si lo logro traducir. A ver. Sí, va a ser difícil para los traductores. Nos lo pueden haber pasado antes, la verdad. ¿Lo veis? Bueno, a ver, es que no sé cuál es. No, espera. Yeah, that's it. So this is trying to, pinpoint the objective negation, the technical word. Aquí nos está hablando en este verso del objeto de negación. What is the wrong grasping? ¿Cuál es la ignorancia que se aferra a la entidad? When we look at ourselves, cuando nos contemplamos a nosotros, we seem to see there the object, vemos el objeto as it's as if, como si existiera así. La traducción literal del sánscrito es como si existe por su propia naturaleza, por su propio poder. Eso que por su propio poder está ahí. Entonces, observar, por ejemplo, el reloj. Y piensas, bueno, a menos que tenga una forma de ser un reloj desde el lado del reloj, ¿cómo podría ser un reloj a menos que tenga el poder por sí mismo, desde dentro, de ser un reloj? Es como si fuera por su propia naturaleza, como si tuviera esa naturaleza, lo que garantiza que es un reloj por su propio lado.
Es como si hubiera un tipo de esencia que es reloj. El verso, traducido por Google, es como si la propia naturaleza fuera de sí misma, lo que por su propio poder está allí fijándose en un yo como este es pura ilusión, razón por la cual estallan los engaños y las pasiones. Es algo así el verso, Google. Pero esto es una percepción instintiva que tenemos, y es por eso por lo que estamos en Samsara. Tenemos esa percepción instintiva, y es eso lo que se identifica como el problema, fijarse en la entidad, en un yo con esas características. Y entonces, cuando por esa razón es por la que surgen los como que dice estallan, o por la que uno como que se estrangula o se ahoga, dice. Esa ignorancia es la que nos ahoga, la que nos estrangula. Y eso es lo que dice la Mazapa Rinpoche, que es como que si tú te das cuenta que es un sueño, entonces no te dejas estrangular. Cada uno de nosotros tenemos que meditar y reconocer nuestras circunstancias particulares, por ejemplo, cómo es que por qué generamos enfado. Tienes que identificar el problema raíz. Y solo puedes hablar por tu propia experiencia. Tengo que hablar de nuevo de mí mismo, no quiero, pero tienes que hacer esto algo muy personal. Cuando yo he pasado varios años cuidando a mi padre y a mi madre, en los últimos momentos de su vida, mi padre pues le cortaron las piernas, creo que dice, y podía hacer algunas cosas por sí mismo. Pero yo tuve, claro, como que dedicarme por completo, me parece. Y según pasaba el tiempo, cada vez que iba al baño le tenías que acompañar, duchar y demás. Y fue realmente un padre genial, no había ningún problema, era un padre maravilloso, realmente. Aunque algunas personas tuvieron experiencias pues desagradables con él, aunque yo no, para mí fue maravilloso, pero como que pero que al final pues eso, que tuvo, es que utiliza mucha jerga que yo no sé las palabras, pero bueno, en un momento determinado si estás 2 años, a lo mejor 2 horas en el baño, pues al final te enfadas. O sea, ¿qué tanto te atreves a enfadarte con tu propio padre, que es el que te ha llevado de vacaciones a la playa, que es el que el que está ayudando, y que finalmente es el que parece que te está fastidiando? Cuando estás en una situación en la que puedes enfadarte con él, es como que lo estás disminuyendo de nivel, lo estás poniendo por debajo de ti. O sea, ¿cómo puedes enfadarte con alguien que te ha cuidado tanto? Cuando te enfadas con alguien, ¿cómo lo ves a esa persona? Lo ves como despreciable. Cuando te enfadas con alguien, lo tienes que ver como peor, más despreciable que tú, inferior. Es como si fuera una criatura patética por su propio lado, que no quiere saber nada de ello. Y entonces, aunque mi padre era un padre maravilloso, era como un Buda para mí, dice. Era de hecho un ingeniero para la electricidad. Entonces literalmente sabía mucho de la luz. Era como el Buda de la luz, amitaba mi padre, porque iluminaba toda la ciudad, especialmente en Navidad. De verdad. Pero cuando estás en una situación difícil con él,
la experiencia es completamente diferente. Se te olvidan todas las cosas buenas que hizo para ti, no te acuerdas de todas esas cosas buenas que hizo para ti y solo cuentan, ahora es viejo, sus piernas trabajaban muy bien durante 95 años, pero ahora en el 96-97 es como si ya no tuviera piernas. Como y su cerebro funcionaba muy bien para 94 años, pero sin embargo, y luego ya su cerebro, algo sucedió. Siempre era capaz de reconocerme. No era uno de esos casos horroríficos que los padres no recuerdan a sus hijos. No era eso. La demencia es como ese. For the best of people if they live that long. And so, but you have to forget all that too. Pero bueno, tienes que olvidar también todos esos aspectos. Tienes que ver a la persona como si instintivamente es inútil. Y entonces le puedes gritar. Así es como ves a la persona cuando te enfades. Solo olvidando su naturaleza dependiente y la relación de cómo los diferentes factores que han contribuido para que la persona sea de determinada forma, solo olvidando eso es cuando tú te puedes enfadar con tu padre, por ejemplo, en un momento determinado. Te estás aferrando a que existe por su propio lado, por su propio poder, y entonces puedes decir, si realmente es así de inútil, realmente es una forma patética de malgastar mi tiempo. Entonces le gritas, incluso tanto como que los vecinos lo oyen. Eso es como sucede, o sea, es la única forma. Olvidando el surgir dependiente, tú puedes como dar pie a esas emociones como el enfado que realmente te estrangulan, y la razón es porque se te ha olvidado ese surgir dependiente que por ejemplo mi padre tuvo demencia y entonces claro, eso es lo que le provocó. Y claro que hay muchas razones para no enfadarte si tú puedes pensar en ese surgir dependiente, y esas son las razones que aportan el comprender el surgir dependiente de por qué está así la persona. Y eso es lo que tienes que equilibrar. Eso es lo que tienes que mantener como un contraste. ¿Cuál es la forma errónea de ver las cosas? ¿Por qué la Mazopa Rinpoche dice todo es una alucinación o como un sueño? Pues porque nos estamos aferrando a la naturaleza como existiendo inherentemente. Nos parece maravillosamente bueno o terriblemente malo, como si existiera por sí mismo con todas esas cualidades, y como si todas esas cualidades estuvieran por parte del objeto, no por parte de tu mente que impone esas cualidades en el objeto, sino que las ves como por parte del objeto y estás viendo, por ejemplo, a la persona como inútil o con malas cualidades. Es el pensar como si el ver las cosas como si existieran inherentemente. Eso lo tienes que pensar, esa palabra, y que eso viene en el siguiente verso. A ver si ahora lo logramos. Bueno, Google. A ver, ¿cuál es el verso? A ver, es otro. Entonces, una atención errónea, el odio y el placer o algo así. Estamos perdidos en las ficciones de los sueños y en la actitud de pobrecito de mí, en el egoísmo. Pero cómo saber cómo existen las cosas, me parece que es algo así. Entonces, ¿cómo saber que estamos en un sueño? ¿Cómo reconocer la alucinación como tal? So then, how do we do that? ¿Cómo lo hacemos? Si estás perdido en el sueño de la alucinación. So that's a challenge. Es un reto.
Well, you could take magic mushrooms. Puedes tomar champiñones mágicos que expanden tu mente. You could have a near-death experience. Puedes tener esas experiencias cercanas a la muerte que ayuda a alguna gente. Sí. You know, people go along with a job, think their life's just this. Hay gente que a lo mejor piensa que su vida es solamente todas esas cosas materiales y tienen un ataque al corazón, un infarto y luego cuando vuelven ven el mismo país pero con una experiencia muy muy diferente. Como mi padre, por ejemplo, que era el señor de la luz que él proveía. Para ser ingeniero eléctrico. Pero es un tipo de luz, pues así somos nosotros, producimos un tipo de energía, pero es energía sansárica, hay un precio que pagar. No lo entiendo. Pero entonces llevas un tipo de vida, crees que las cosas son de determinada forma, tienes una experiencia cercana a la muerte y entonces cuando vuelves te das cuenta de que las cosas son diferentes, has trascendido, tienes otra visión de la misma realidad. No lo entiendo. Bueno, el verso dice, extrayendo la atención errónea, la lujuria y el odio, estamos perdidos en las ficciones de un callejón sin salida, del egoísmo, de la autocompasión. Pero ¿cómo saber que las cosas no son lo que parecen? Entonces, por ejemplo, las patatas, que son como carbohidratos, pues también son carbohidratos, pero a very sort of polluting form of fuel. Perdonad, no lo entiendo. Verselo por encima. Bueno, el samsara siempre como que nos arrastra. Si tienes una experiencia más profunda en la meditación, para la gente común que no medita, esa experiencia cercana a la muerte, cuando tienen un infarto y vuelven a la vida, pues hay cambios. Y esa es una de las formas a veces de despertar de la ignorancia. Y entonces te presentas cuál es el problema y ves que la respuesta es tener más amor o una visión pura. Porque cualquier intento de arreglar el mundo es como poner un velo al sol para que no nos queme tanto. Cualquier arreglo externo que queramos hacer, pero ninguno vamos a los problemas raíces. Entonces, que el amor sea la luz del mundo, creo que viene a decir. Para muchos de nosotros, la luz de la sabiduría empieza a surgir cuando comprendemos cómo el samsara, nuestro propio samsara, está gobernado por nuestra ignorancia y nuestra actitud egocéntrica. E identificamos que ese es el problema. Entonces, esa puerta, cuando el lama toca la campana, entonces encontramos a ese maestro espiritual. Entonces tenemos ese buen karma que madura y encontramos al maestro. Y lo que el maestro nos enseña el camino del razonamiento, del análisis. No sé qué ha dicho ahora de la escuela. Y la razón es que no tenemos existencia inherente. How much better my life would be if you weren't there. It's vicious, but you have to, Tienes que admitir. Actually, we lack that. Carecemos de existencia, de esa forma de existencia inherente por su propio poder.
ya que no somos inherentemente uno o diferente de nuestros agregados, como la bicicleta y sus partes. Contemplando esto, entonces surge la comprensión interior. No tenemos existencia inherente, no somos inherentemente uno o diferente de nuestros agregados, como la bicicleta y sus partes. Contemplando esto, surge la visión superior o la sabiduría. I'll come to Lama Zopa in a minute then. But let's just get this reasoning clear for those people who are, Volveré a la exposición de Lama Zopa Rinpoche, pero quiero antes aclarar una cosa, sobre todo para la gente que se inicia. Decimos, no tenemos existencia inherente. Esa palabra es diferente incluso para las personas, para cualquier persona. Si tú preguntas qué quiere decir eso de existencia inherente, pues la gente no tiene ni idea. Incluso para alguien que habla en inglés no tiene mucha claridad, pero hablando a nivel ordinario, antes de entrar en las connotaciones filosóficas, cuando decimos inherente, quiere decir algo como es como, por ejemplo, como los políticos cuando intentan ¿os acordáis de la guerra del Golfo? Entonces Hussein invadió Irak y los americanos entraron y lo rechazaron. Pero en la segunda vez, ahora vamos a invadir tu país. En la segunda guerra del Golfo, no me acuerdo cuál, dice. Or is that lost in the mist of time? But they're saying, like what the idea was. La idea era lograr las reservas petrolíferas de Irak para nosotros y tenerlas, o sea, un poco para Estados Unidos y quizás un poquito para Inglaterra. Es como echar un trocito de carne a un perro. Así era, a ver qué conseguíamos nosotros. Y entonces, ¿quién obtenía el provecho antes de la guerra del Golfo? Quizás era Francia o Rusia. ¿Quién conseguía el petróleo? Estoy un poco vago, pero quizás era Francia o Rusia, no estoy seguro. Ese es el punto de ejercicio. O sea, que como Saddam Hussein tenía el control, ya no estaba haciendo, de hecho, armas de destrucción masiva. Pero bueno, no voy a entrar en cuestiones políticas. No sería erróneo meterme ahora en cosas políticas. Lo que quiero señalar es que la mente era, tenemos que destruir a ese señor que es inherentemente maligno, Saddam Hussein. Y entonces en la imaginación, en la mente de la gente era como un monstruo. Entonces es un demonio, hay que destruirlo. Es como cuando pones spray cuando quieres limpiar una superficie o quieres destruir mosquitos, pones un spray. Entonces la propaganda era que Saddam Hussein era inherentemente malo, era como un monstruo, se le hizo como un monstruo. Y es como si por su propio lado ese ser fuera un monstruo. Ese es el significado de inherente, lo que tienes que pensar cuando intentas penetrar
en qué quiere decir ignorancia versus sabiduría. Ignorancia que se aferra a la existencia inherente, y la sabiduría te dice eso es totalmente ilógico. Es como con mi padre. Si tú recuerdas el surgir dependiente de la situación, nunca te puedes enfadar. Puede ser necesario tomar medicinas más potentes, no digo que no, especialmente si eres un político. Tienes que tomar acciones fuertes, llamar al ejército, no lo sé. Esas decisiones las tienen que tomar, no son fáciles de tomar, pero no lo haces debido al enfado o porque o siempre para aprovecharte de los recursos de los otros, para tu propia civilización, porque eso solo va a acabar mal. Lama Zopa hablaba de estas cosas y usó en un punto sobre los agregados, hablaba sobre el yo y los agregados. Son diferentes, pero no son separados. No me acuerdo ahora exactamente lo que dijo. So this verse is relevant here. Oh, good, yes. Yeah. So you have to know how to read these verses. Después de leer So maybe we could go to the point in the verses. Entonces, en las transcripciones de Lama Zopa hay un momento en el que cita a Nagarjuna. Somebody's already identified the quotation and put it into the transcript, which is very helpful. Denjung Rawa Jungwa Kang Deni Tomben Yidu Shes Deni Deni Takpade Deni Ume Lamyanos. Have you found that? ¿Lo encontráis? Okay. So that's at some point Lama Zopa brought this in to explain. And why not? You know, Nagarjuna is the founding father. Nagarjuna es el que introdujo el camino medio. Back into, the public eye. Buddha, of course, taught all these things, but somehow, in the first few hundred years of the Buddha's teachings, they lay low. They kind of lay non-manifest. They were like just stuck in the library and nobody was reading them. Perdón. Bueno, Nagarjuna revivió todas las enseñanzas de la vacuidad con un efecto devastador. Y el otro documento que vimos, el verso 24, dice, aquello que surge dependientemente se explica como vacuidad. Lo que es imputado es el camino medio. So that's translation. This comes in the chapter on the Four Noble Truths, chapter 24, verse 18. What is dependently arisen? ¿Qué es lo que surge dependientemente? Se enseña como vacuidad. Lo que es imputado es el camino medio. So have I got that translated? Can you figure that one out? What is, in fact, a dependent arising
just that is emptiness. Entonces la vacuidad, si traduces para hacerlo más comprensible, es tal como es vacuidad. So your reasoning is the reason you're putting to yourself is La razón es que dices es que todo surge dependientemente. Tú, la otra persona, las cosas materiales de este mundo, samsara, nirvana, Buda, feelings, whether it's impermanent, todo es permanente o impermanente, todo depende de otro. what sense? ¿En qué sentido? It might be dependent on Puede depender parts, de sus partes, it might be dependent on causes, puede depender de causas, it might be dependent on puede depender opposites. de sus opuestos, Short depends upon long, doesn't it? puede depender. And then the one that keeps coming up in the prayer Y lo somewhere. que sigue en la oración dice algo como que las acciones negativas, la acción, el agente y And the karma that you create, is that the three? Anyway, you can have three, you can have four, or if it's a virtuous action, the giver, el que, o sea, cuando das el agente, la acción de dar y el objeto dado you give, and the recipient to whom y el recipiente, So you can have four there. So they're all mutually like, how could you have one without the todo other? existe de forma independiente. Como una canción puede existir sin cantar, ¿cómo puedes hablar de ir sin la acción de alguien que va sin la acción de ir? Which Nagarjuna talks about a lot actually. Nagarjuna habló mucho de todo esto. You imagine somebody walking up the aisle here, they're walking Por ejemplo, prayer hall. si vas a... Okay, so that's the person who's going. Si la persona se dirige hacia un lado, no puedes hablar de decir que la persona va hacia un sitio. Es algo interdependiente. La persona, el acto de ir, está en relación con la persona que va. The act of going. What does that look like? But we know what he means, right? ¿Qué quiere decir? Yeah, if I'm to be a goer, I have to be going. Tienes que, para hablar de ir, tienes que hablar de una persona que vaya. Es algo mutuamente dependiente, la persona y el acto. No podemos decir yo soy el acto de ir, no tendría sentido. And nobody says the act of going is. No podemos decir que la persona está yendo si no hablamos del acto de ir. No son diferentes, pero no son diferentes, pero están separados. Uno depende del otro. So immediately, like right there, you've got a sense in which you cannot possibly. No podemos existir por nuestro propio lado. El que va no puede existir por su propio poder. Yeah, the goer, the one El que va, el que camina, the driver, the galloping horse, el caballo que galopa, and it looks parece the ordinary eye como que el yo ordinario de la persona, is doing that action. que como si no estuviera haciendo esa acción, parece como que está ahí por su propio poder. But when you investigate, Pero cuando investigas, without an action of going. So immediately, the mind is separated into two things: is the goer and the action of going. Well, entonces el hecho de ir está en relación con la persona que va. La mente conceptual tiene que hacer esas distinciones. Esa es la forma. ¿Cómo vamos a aprender algo? Tenemos que aprender en qué categoría está la acción de ir. No hay que pensar. La mente conceptual, necesitamos utilizar la mente conceptual para comprender todo esto. So there's no goer with the action of going. So obviously the goer depends upon the action of going. Entonces, la acción de ir depende de la acción que va, pero tú cómo decides Is she a goer or not? si esa persona es alguien que va o no, él o ella. Well, is she doing the action of going? Lo defines en relación a que está haciendo la acción de ir.
Y si están haciendo la acción de ir, entonces van. Podemos hablar de que van, si no, no. Es como inmediatamente, como que intentas concentrarte en eso con la purificación que haces, con los méritos que, gracias a los méritos acumulados en las bendiciones del Guru, la purificación, entonces tu mente como que se eleva y tiene una mayor comprensión. Entonces te das cuenta de que no existe por su propio lado. Entonces la acción de ir no existe tampoco por su propio lado. ¿Cómo vamos de tiempo? Si alguien está cerca de Paloma, que venga un momentito a sustituirme, que tengo que salir un momento. Si alguien está cerca de Paloma. Son muchas palabras. No estamos hablando del contraste entre los agregados y el yo, de los que Lama Zopa nos habló. Eso es como un argumento de Nagarjuna que lo dejó abierto a nuestra mente. Piensas el que va, el jinete, el que se mueve, y piensas así. Pero no podemos hablar de un jinete o alguien que va sin la acción de ir. Mismo, no podemos hablar de alguien que se ha ido. Si estuviésemos andando, yendo desde aquí hasta la salida de la tienda, hay un camino por el que estás yendo, pero de eso no nos vamos a preocupar ahora, solo lo estoy mencionando. Entonces tenemos la persona que va y la acción de ir. Entonces cuando vemos al que lleva a cabo la acción de ir, vemos a alguien que está saliendo de la tienda y no pensamos en cómo existe, si existe inherentemente, si existe desde su propio lado, pero en una manera, de un modo incuestionable, nos aparece como que que existe desde su propio lado. Eso es lo que nos mantiene en la existencia cíclica, porque nuestra ignorancia es tan profunda que las cosas aparecen como que existen desde su propio lado. Entonces, podemos jugar un poco con esto y pensar, no hay alguien que va, no hay una persona que va si no hay la acción de ir. Para que haya alguien que va, tiene que haber algo que dependa de ello. Entonces aquí es cuando hablamos de la acción. No hay alguien que va sin la acción de ir. No hay una acción de ir sin una persona que vaya, sin la persona que va. Entonces pensamos en un momento de estas dos maneras.
So that argument is one of Nagarjuna's. Entonces esto es uno de los argumentos favoritos de Nagarjuna. Just look at yourself Entonces going, or nos some person you podemos observar a nosotros mismos o a otra persona que está yendo, que está andando. yeah, and at first glance they just look like Y lo primero que vemos, lo primero que nos aparece es que están yendo, están andando y que existen desde su propio lado, de esa manera, como aquel que va, como una persona que va. But then you bring in the reason of dependent arising. Pero cuando traes el razonamiento de la originación dependiente, ves que no puede haber alguien que vaya sin la acción de ir. So then you have to get familiar with that argument. Entonces hay que familiarizarse con este argumento y jugar con él en nuestra mente. Let your mind play over that. At the beginning it sounds Al ridiculous. principio es algo que puede parecer ridículamente abstracto, Maybe our minds are becoming a little bit more pero poco a poco que vamos purificando y la mente se va volviendo un poco más sutil. Por ejemplo, no hay aquel que camina sin piernas. just to be a walker, you're depending on something, your legs. Entonces, por ejemplo, para caminar dependes de algo, dependes de las piernas. Or you depend upon your heart, because O dependes del corazón, que es el que hace que la sangre vaya alrededor de tu cuerpo. Y sin el corazón no podrías vivir ni un minuto. Si no fuera por el corazón o por cualquier máquina artificial con la que pudieran hacer moverse la sangre en un hospital. just to be here, just do a simple act of walking. Entonces, bueno, pues un acto tan simple como andar, como ir, Then that sense of you being a goer observarlo inside, then just sort of y ver esa sensación de ver la persona que va, cómo se siente desde ti mismo, y empezar a observar este razonamiento y empezar a ver everything you look for is cómo es la realidad. just vanish. Y de alguna manera, con este análisis, lo que va ocurriendo es que el pensamiento o la creencia de que todo existe desde su propio lado, poco a poco se va desvaneciendo. But Nagarjuna says, Nagarjuna dice, that Depend- itself is just the middle way. He's like forefronting the reasoning. en dependencia de lo que imputamos, esto en sí mismo es el camino medio. Everything's vanished, so there are no more conceptual fabrications. Entonces, con la vacuidad, realmente lo que queda es lo que existe de verdad, que es que nada existe realmente desde su propio lado, sino que todas las concepciones elaboradas se desvanecen. Nagarjuna is forefronting the reasoning. Nagarjuna Empty like that. lo que está Because es explicando a través del razonamiento de la originación dependiente cómo explica la vacuidad de esta manera. dependent arising, emptiness. Está explicando originación dependiente y vacuidad como las dos caras de una misma moneda. Depende de la imputación. Some of his Esto dice la Mazopa en alguno de lo que nos explicaba ayer. you say, well, okay, I've looked at the goer. Por ejemplo, cuando decimos, he observado al que va, When I say, now the goer's sí. a goer, because Entonces, cuando observamos al que va desde este razonamiento, puede parecernos que el que va se desvanece sin la acción de ir. sort of inherently existent goer that I sort of, subconsciously was grasping at. Entonces, de alguna manera es que yo, de una manera subconsciente, estaba totalmente aferrado al que va de una manera inherente. Entonces, ¿cómo ha conseguido la persona ser alguien que va? The recognition of them Solo by the conceptual mind. Solo porque la mente conceptual le ha reconocido como alguien que va. You can imagine. Esto es algo muy Goer is because complejo. else is prepared to Es complejo entender que solo hay alguien que va cuando alguien le está imputando esta conceptualización. if you want to go by way of your own power, if you're on the go by Si tú no eres substance, el que va por tu propio poder, desde tu propia naturaleza,
Entonces, es como si eres malo, solo eres malo porque se decide ser malo, o solo vas porque vas. No, en realidad lo que está ocurriendo es que tú eres el que vas porque otros te están identificando como el que va. Te están imputando ese concepto, el concepto de... ¿Tenéis una buena palabra para imputar, que no sea en inglés? Imputación. Dice, a ver cómo sonará. ¿Cómo suena en francés? Same word. Oh, well. Es la misma palabra. Son idiomas hermanos. But it takes a lot of thought to see what that means. Again, hay que hacer un análisis muy profundo de en realidad lo que quiere decir imputado, al igual que inherente, pero no tenemos el tiempo para explicarlo ahora. Entonces, si yo empiezo a pensar que no existo desde mi propio lado y empiezo a ver que quizás no soy el que va, entonces hay que hacer una discriminación mental. Well, it must be. But you see how completely different that is from the way we normally assume. Entonces, claro, en realidad esto lo que va a hacer es un cambio completamente de observar las cosas de una manera completamente distinta a lo que normalmente lo hacemos. Es lo que decía Lama Zopa. Es un shock cuando realizas la vacuidad. Es más shock que encontrarte en mitad del bosque con un tigre. O encontrarte con un tigre en la carretera. Porque es algo que es increíblemente distinto. Es completamente distinto a cómo pensamos y cómo sentimos que las cosas existen. Cuando realizas la vacuidad y eres un bodhisattva, lloran de alegría porque no tienen miedo. Es la primera vez que empiezas a realizar la vacuidad, que empiezas a tener algún logro de la vacuidad, que es cuando te llenas de miedo, pero cuando ya estás en el nivel de un bodhisattva, lloras de alegría. Es lo más alegre que puedas imaginar. So those are the types of thoughts we have to have. Esos son los tipos de pensamientos que tenemos que tener. Es lo que Lama Zopa nos está pidiendo que hagamos, que pensemos así. También habló un poco de los agregados del yo y cómo el yo es una imputación sobre los agregados, pero quizás tenemos que dejarlo aquí. Quizás una pregunta. Yo voy a terminar mi charla simplemente haciendo una referencia a Nagarjuna, que él ha sido la inspiración de todo esto. ¿Podemos volver, por favor, al verso número 24 de Nagarjuna? And I think verse 20. I think the verses are numbered, are they? Chapter 24, the Four Noble Truths, verse 1. El 24 que se refiere a las cuatro nobles verdades. Chapter 24, verse... Capítulo 24. Capítulo 24, verso 1. What's it say? Capítulo 24, verso 1. The Four Noble Truths. Las cuatro nobles verdades. Ya. No. Yeah, but we've got to... Yeah. But then we want to go to be able to go to verse 20, I think, so be ready to move. Entonces estamos en el verso 1 y luego vamos a ir al verso 20. Estate preparada para moverte. Entonces Nagarjuna aquí está dando argumentos a los que están a los realistas, a los que quieren aferrarse a algo. Okay, translators, airy fairy.
Dice que a ver si los traductores podemos traducirlo. Claro que si todo está totalmente imputado por la mente, sería como si fuera la historia de Alicia en el País de las Maravillas, que cualquier cosa que sueña aparece enfrente de ella. Y esto no es así. Si todo viene imputado por la mente, entonces podríamos vernos a nosotros al salir de esta tienda sentados encima de una seta gigante, por ejemplo. Entonces los objetores del camino medio, estoy seguro de que has oído hablar de Alicia en el País de las Maravillas, incluso en China. No tengo muy claro los traductores chinos cómo lo estarán haciendo. Todos estos son los que tenían una determinación total de estar opuestos o en contra del camino medio. Entonces Nagarjuna les dice, no, es que lo que pasa es que no habéis llegado al punto más profundo todavía, entonces voy a poder debatir con vosotros. Entonces ellos están como haciendo protestas en contra de la visión de Nagarjuna y de algunos de sus puntos, diciendo que son nihilistas. Entonces dice, si todo es vacío, entonces todo esto no surgirá ni cesará. Entonces, para ti, lo siguiente será que no habrá las 4 verdades de los nobles. For you, it follows there will be no 4 truths of the noble ones. You know, the middle way system is so pathetic. El sistema del camino medio es algo tan patético que una vez que lo adoptas, no puedes ya establecer las 4 nobles verdades nunca más. Es todo como una mera imaginación, como Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces ahora vamos al verso 20, que es la respuesta de Nagarjuna a estos detractores. Yeah, great. That's exactly the right one. So here's how Nagarjuna eventually answers their protest. Entonces Nagarjuna responde a estos que están protestando: si no son vacíos, todo esto no surgirá ni pasará. Para ti, lo siguiente es que no podrán haber las 4 nobles verdades. Entonces aquí empieza el debate. Si no está vacío de existencia inherente, ¿cómo puede ocurrir cualquier cosa? Entonces vuestras visiones están completamente erróneas. ¿Es el momento de una pregunta? Quizás 1 o 2. The lady wearing glasses. La mujer con gafas. Alors, je vais sortir de la vacuité. Je vais revenir au tout début de votre intervention concernant le karma. Vous avez parlé du karma collectif. J'ai un tout petit peu de difficulté à imaginer ce que c'est que le karma collectif. Comment, par exemple, dans un avion, quand un avion se scratch, toutes les personnes qui sont dans cet avion ont-elles semé la même graine pour qu'elles arrivent pour que les causes et les conditions mûrissent et qu'elles arrivent donc à se scratcher dans le même avion, par exemple. J'ai un petit peu de difficulté avec cette notion de karma collectif. Merci. ¿Quieres que lo traduzca? Vous traduisez le traducteur? Oui, on peut le faire. Oui. Oui, vous le faites. Okay, so the question is, La pregunta es, I have some trouble with, ¿tengo algún problema con la idea o la noción de karma colectivo? when people are in a plane, Sobre todo, por ejemplo, cuando un grupo de gente está en un avión y el avión tiene un accidente, ¿cómo puede ser que todas las personas que están ahí hayan creado el karma de morir en ese momento, todos ellos juntos?
in a way, so that the seed has ripened. ¿Cómo puede ser que hayan todos plantado la misma semilla y que esta semilla florezca, en que todos ellos se estrellen juntos? Entonces tengo esta lucha con esta idea del karma colectivo. ¿Cómo eso puede ser posible? I wish I could take away your ignorance on that point. Me encantaría poder coger la ignorancia de tu ignorancia en este punto y darte la sabiduría, la felicidad de mi sabiduría en este punto, pero no puedo. El karma colectivo. But I think that would be like people's individual karma, wouldn't it? Like De alguna manera es un karma individual. Cada uno ha creado el karma individual de morir en ese mismo momento. Y luego el hecho de que mueran todos ellos a la vez, por ejemplo, es simplemente algo que coincide. De alguna manera lo que llamamos karma colectivo. Por ejemplo, el karma colectivo, por ejemplo, el estar aquí todos, ¿no? Con unos árboles, una buena comida, un buen clima. Esos son resultados de un karma colectivo. Pero morir en el avión es un karma individual. Todos morimos, o sea, todos mueren en ese momento de una manera simultáneamente. Pero probablemente vayan muriendo unos después de otros. A veces ocurre que un grupo mueren todos juntos, pero normalmente lo que van muriendo es cada uno va muriendo de uno en uno. Y aunque yo me muero con un montón de gente a la vez, cada uno tiene su propia experiencia de muerte. También, por ejemplo, yo me puedo morir aquí y en un montón de lugares en el mundo a la vez están muriendo otras personas. ¿Me podéis pasar, por favor, un micrófono? 喂，很高兴认识法师哈。我有个问题，就是关于空性的问题哈，东巴尼的问题 ，about 东巴尼。昨天喇嘛曲巴里面讲到金刚身虽无生亦无死，是不是基于空性这个原理，然后更高于空性的正悟境界？请法师解释一下。关于拉玛彻巴里面那个 about 拉玛彻巴普鲁普哲里面那个金刚身虽无生亦无死是什么样的境界？请您解释一下啊！谢谢法师 ，Thank you very much。Gracias. La pregunta es sobre una frase que viene en el Lama Chopa que dice: el cuerpo Vajra no está libre de nacimiento o de muerte. Está preguntando si es algo sobre la vacuidad o si es algo más elevado que la vacuidad. Creo que si se explica de una manera directa, quiere decir que no hay una muerte existente inherentemente. No hay muerte que se pueda encontrar desde su propio lado. Al igual que el nacimiento, no hay nacimiento que se pueda encontrar desde su propio lado. Por lo tanto, el cuerpo Vajra, bueno, quizás es lo que dice el Vajra Body. Sara dice, lo que dice es que en el texto dice que el guru no tiene que estar libre de muerte y renacimiento. Dice Graham, entonces es como un show. Entonces, en el Sutra del Corazón de la Sabiduría, que dice que no hay cesación, no va haciendo las diferentes negaciones en el Sutra del Corazón, que dice que no hay nada que exista desde su propio lado. Es una imputación, es algo meramente imputado. Y entonces
son fenómenos que son válidos cognitivamente. Y lo que dice Sara quizás es más apropiado en relación al texto. El Vajrabodhi, que es el gurú, de alguna manera es como si estarían haciendo un show en nacer en este mundo y luego morir en este mundo, solo para conectar con nosotros, seres, porque no tenemos la capacidad ni la inteligencia para poder entender las cosas, que las cosas pueden ser mejores que esto, ¿no? Que hay cosas que pueden ser distintas que estos. Entonces el gurú aparece entre nosotros porque no estamos preparados para ver otras cosas. Entonces manifiesta esto. Entonces, bueno, ¿podemos parar aquí? Muchísimas gracias por vuestra amable atención. Y gracias a los traductores. Espero no haberos dado muchas dificultades a la hora de traducir. Vale, hacemos la dedicación ahora. May the opportunity to take a precious human rebirth in this world Que esta oportunidad de haber tomado este precioso renacimiento humano en este mundo que dure mucho tiempo. No solamente tenemos que acostumbrarnos a este cuerpo, que tiene a veces sus retos, que nos va a llevar a la edad más temprana, a la edad más mayores. Algo que hemos hecho durante billones de vidas. This is the first time we can hold a particular species responsible, maybe, but in spite of all those vicissitudes, in spite of a pesar de todas estas in spite of it being payback time, es el momento como may de volver. the Buddha's teachings long continue, and people get the message. In a time of crisis, maybe it's more pointed then, so people do get down to business instead of being lazy around, dreaming about getting fun. They actually get down start working on it. So let's dedicate their merits to doing that while we have time. Para poder aprovechar en lo que todavía tengamos tiempo. Thank you very much. Luego tengo algún recado especial. Bueno, esperar. Vamos a dejarlo. Vamos a hacer el ofrecimiento de la comida, página 221. Bueno, recordar que al acabar aquí, 5 o 10 minutos, vamos a la zona de camping con el libro de oraciones para practicar el